Segunda entrega del taller de Arduino. Empezamos con la sesión número 1. Aquí vamos a trabajar y vamos a conocer qué es lo más interesante de esto, de este mundo electrónico. Muchas de las cosas que estamos conociendo, que estamos interactuando, que estamos utilizando o que queremos conocer y dominar, está permitiendo conectar la electrónica, generalmente la que tenemos en nuestra mano, que es un celular o un smartphone, con el mundo exterior o con el mundo físico. Como bien aquí se dice en esta frase, conectar el mundo físico exterior con el mundo de la electrónica y la informática, para lograr así una interacción autónoma y casi inteligente entre ambos mundos. El Arduino viene a ser un componente de tantos que hay. Hay componentes mucho más básicos, como son compuertas electrónicas, compuertas lógicas electrónicas, como son sensores por sí solos, como son ciertos componentes o ciertos circuitos integrados que funcionan por sí solos, recibiendo ciertas señales, ciertos valores de electrónica o valores electrónicos, de voltaje. Y esto nos permite conocer o interactuar con muchas cosas y diseñar e innovar ciertos procesos. Vamos a conocer un poquito de la electricidad y aquí mismo se agrega un video para agregarle mucho más contenido y ver de una forma animada cómo es que la electricidad forma parte de nuestros componentes, de todo aquello electrónica que se esté utilizando, y por ahí también tenemos mucha matemática. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de los electrones. Si no hay movimiento de electrones, no hay electricidad. Y al no haber electricidad, pues no hay ningún movimiento, ninguna reacción, ni alguna consecuencia de algo. Entonces, al momento de hacer ese movimiento a través de un conductor, porque hay un material que se llama conductor, ese material conductor va a permitir que esos electrones se desplacen de un lugar a otro. ¿De acuerdo a qué? De que si hay una tensión, algo que los empuje. ¿Y cómo los va a empujar? Pues hay una fuerza mucho mayor en una parte que en otra. En ese sentido se van a mover los electrones. Y por ahí, en términos físicos, podemos aunar más en el tema y ver por qué los electrones se mueven hacia ese lado, por qué se repelen, por qué se atraen los electrones. ¿Cuál es el sentido real de la electrónica o de la electricidad? Para nosotros, en nuestros cálculos, cuando analizamos circuitos, nosotros tomamos un sentido de la corriente. Decimos, la corriente fluye de esta manera, aunque en realidad puede fluir en otro sentido. No significa que sea diferente, sino que nosotros, por practicidad, por facilidad, lo tomamos en cierto sentido. Bueno, y aquí se agrega este video de apoyo para conocer un poquito más de la electrónica, de por qué es la corriente eléctrica, de dónde viene, etc. Sí. Aquí lo reproducen y van a poder aunar más en el tema. Sí. Lo importante es conocer que en la electricidad hay un movimiento de electrones a través de un medio conductor. Vamos a pasar al siguiente. Voltaje, otro término de la electrónica fundamental. Si no es que es el más fundamental, porque si no hay un voltaje, o no hay una tensión, o un diferencial de potencial, o una caída de potencial, estos términos son iguales que voltaje. Dependiendo del contexto donde se esté hablando, se utiliza cada uno de esos términos. Pero si no hay un voltaje, no va a haber electricidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que esos electrones que comentábamos en el anterior concepto se muevan de un lugar a otro. Al moverse de un lugar a otro, va a permitir que esas cargas eléctricas fluyan, y al momento de fluir va a pasar por un componente, por ejemplo si tenemos un foco o un LED, y va a hacer que se ilumine. Entonces, si le aplicamos tensión o voltaje, vamos a permitir que circule la corriente y va a ser consumido por un componente eléctrico o electrónico. ¿Cuál es la medida de voltaje? Es el volt, los voltios. Entonces, al tener una fuente de voltaje que permita que circule esa corriente, vamos a poder ver que hay un flujo de electrones. ¿Por qué? Porque
Se está calentando un componente, está permitiendo hacer un paso, está haciendo de switch, está consumiendo energía, hay un foquito hay un motor, etcétera. Hay muchos componentes. Siguiente tema es, perdón. Y aquí también tenemos un video donde se explica lo del voltaje, o el tema de voltaje un poquito más a fondo. Intensidad de corriente. Bueno, si ya sé que la electricidad, sé que necesito un voltaje para que haya corriente, ¿qué tan intensa es la corriente? O la corriente que circula en un circuito. Pues eso depende de la carga eléctrica que esté fluyendo a través del conductor. Hay componentes que van a hacer que no fluyan y eso se llaman no conductores o aislantes. Va a haber resistencias, componente que se opone al paso de la resistencia. ¿Para qué? Para limitar cierto paso de esa corriente por cierto componente. ¿Para qué? Para protegerlo. En algún momento nosotros decimos, hay que proteger a este componente. Entonces vamos a ver cuánto soporta tanto voltaje, tanto de corriente. Entonces voy a poner esta resistencia o este diodo o este arreglo de resistencias o este arreglo de diodos. ¿Para qué? Para que el componente no se me queme o quede inservible. No se me quema, pero me está dando valores incorrectos. Entonces la intensidad de corriente se mide en amperios o amperes. Esos amperes están relacionados con el voltaje que está siendo suministrado y por la resistencia que hay a través de un conductor. Generalmente nosotros la representamos con la letra I. El voltaje la representamos con la letra V y la corriente con la letra I. Pasamos a la siguiente. Corriente alterna. Este es un tema que se pudo observar en el primer video sobre corriente, sobre el término. Nosotros en electrónica manejamos dos términos: corriente alterna y corriente directa. Corriente alterna significa que hay una onda de corriente que viene así, ¿sí? Acá es positivo, acá es negativo, positivo y negativo. Esta es la corriente que llega a nuestras casas. Si nosotros conectamos un enchufe, por ejemplo, en nuestras casas, no importa cómo lo pongamos, funciona. ¿Por qué? Porque está alternando y nuestros equipos funcionan de esa manera. Ahora, la corriente directa, aunque se manejan mucho menos valores de voltaje, es una corriente que circula de esta manera. Puede estar circulando así o tener una caída, dependiendo de lo que nosotros ocupemos. Nada más ocupo que esto para mí es positivo y esto es negativo. O esto me representa un 1 binario y esto me representa un 0 binario. O esto me representa 5 volts y esto me representa 0 volts. O me representa 3 volts y este es 0 volts. Dependiendo de nuestro análisis y de nuestros proyectos, es como nosotros analizamos e implementamos este tipo de corriente en nuestros proyectos. Resistencia eléctrica. Bueno, antes de corriente directa es lo que vamos a utilizar en todo nuestro proyecto de electrónica, porque vamos a estar hablando de 0 volts, 5 volts, 3 volts, 12 volts, 9 volts, 24 volts, por ahí. Si hay componentes, ¿sabes qué? Yo voy a decidir en base a 5 volts lo que voy a hacer con corriente alterna. Por supuesto, esta corriente alterna estamos trabajando con 120 volts o 220 volts. Bastante fuerte como para tener cuidado y evitar accidentes. Entonces, hay ciertos componentes que nos va a permitir trabajar con corriente alterna. Por ejemplo, hay proyectos donde nosotros con 5 volts que estemos manejando aquí, o 3 volts incluso, metemos componentes, por ejemplo, un relevador, y podemos hacer que esto trabaje diferente, una bobina, o un triángulo, etc. Hay muchos componentes. Resistencia eléctrica. Todos los componentes, todos, tienen una resistencia eléctrica.
aunque sea el mejor conductor, pero su resistencia es mucho menor que otros. Entonces la resistencia es el ohm. Nosotros vamos a encontrar en circuitos algo así. Eso es una resistencia. Aquí ya tenemos tres términos. Tenemos, hasta este momento, tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente y tenemos resistencia. La resistencia es el paso a la corriente. Entonces, por ahí hay una ley que se llama la ley de Ohm, que dice que si un componente eléctrico con resistencia interna R es atravesado por una corriente I, entre ambos extremos dicha corriente existirá una diferencia de potencial que puede ser conocida gracias a la relación voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta formulita en casi todos nuestros proyectos, en casi todos nuestros análisis se utiliza. ¿Por qué? Porque hay una tensión aplicada para que exista la corriente y hay una posición para que pase esa corriente. Muchas veces nuestros circuitos, ¿sabes qué? Yo conozco el voltaje y conozco la resistencia del material, pero no sé qué corriente pasa por ahí. Entonces vamos a estar conociendo, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo despejo esa fórmula, voltaje sobre resistencia va a ser igual a la corriente. Entonces, si yo no conozco la corriente, pero conozco el voltaje y la resistencia del material o del componente, puedo conocer cuál es la corriente que está pasando por ese componente o por ese material. Potencia. Todos utilizan o consumen cierta energía y esa energía se va a ver reflejada en watts. ¿Cuántos watts consume? Muchos componentes van a ser analizados en base a esa potencia. ¿Por qué? Porque me está consumiendo más de lo que estoy ofreciendo o suministrando. Entonces hay que cuidar nuestro circuito. Eso también lo vamos a sacar en las siguientes prácticas que vamos a hacer. Otro tema son los tipos de señales. Hay dos señales que se parecen mucho a lo que es la corriente alterna y corriente directa. Vamos a decir que esto es la corriente alterna y esta es la corriente directa. La señal analógica, o sea que tiene que valores continuos, es decir, aquí me dio un valor, acá otro, y tiene valores hasta negativos, como es la representación de la corriente alterna. Pero en una señal también es igual. Por ejemplo, si nosotros tenemos o estamos monitoreando la temperatura climatológica, la temperatura de la ciudad, por ejemplo, sabes que hoy hace mucho frío o va a caer la tarde y a medianoche aquí estamos y está a menos 3 grados, va amaneciendo y al mediodía a las 11 de la mañana tenemos 30 grados y fue lo máximo, a las 12 fue 32 y ahí va descendiendo. Ven que es una continuidad, es una señal analógica. Ahí, si nosotros queremos analizar y tomar un sensor, es continuidad. Por eso tiene rangos infinitos o tiene valores infinitos. Y la señal digital es aquella que solo tiene un número finito de valores posibles. ¿Cómo que? ¿Sabes qué? Este tope me representa 1 volt, ¿sí? Un 1. Y acá me representa 0. Entonces, o tengo un 1 o tengo 0. Tengo un 1, tengo 0. Claro que hay ciertas interferencias, ciertas cosas, y a eso se le llama ruido. Pero nosotros con ciertos componentes, como un arreglo de diodos, etcétera, hacemos que esto sea limpia la señal, decimos. Y esta es la señal digital y la señal analógica. Nosotros generalmente vamos a estar trabajando con señales digitales, pero también hay señales analógicas que tenemos que analizar. Este es nuestra primera entrega, y son los conceptos. Vean los videos que se les compartieron en cada uno de los componentes, de los temas. Son 2 videos. Es importante tener que voltaje, resistencia, intensidad de la corriente, y qué es la corriente alterna y qué es la corriente directa. Estos términos son importantes, y la ley de Ohm, que dice voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
Eso es importante. En la siguiente sesión vamos a ver lo siguiente. Gracias.